Bueno, la clase de hoy no va a ser sobre un escritor, ni un músico, ni un pintor, ni un talabartero, sino que vamos a hablar de algo que le interesa a todo el mundo, que es la felicidad. Claro que tenemos diferentes maneras de concebir la felicidad, no a todos nos hace felices lo mismo, y cabe además hablar de todos aquellos grandes pensadores que han considerado que la felicidad humana no está en los planes de Dios, de la naturaleza, que no es posible. Y en dicho sentido, entonces, es también interesante ver a qué eh, grado de eh, morigeración del dolor innecesario podemos aspirar y qué pretensión de felicidad nos condena a una desilusión total. De manera que conviene, así como los teólogos empezaron definiendo a Dios por lo que no es, también pensar un poquito, como lo han hecho los primeros grandes teorizadores, que no es la felicidad. Esto lo vamos a encontrar en dos libros que yo creo que se han interpenetrado. Bueno, digamos, yo creo que ha influido enormemente, perdón por la palabra, creo que ha influido enormemente en un libro excelente, el mejor libro de Bertrand Russell. No es un libro de matemática, no es un libro de filosofía, se llama La conquista de la felicidad. Se llama a propósito La conquista de la felicidad porque considera que la felicidad se conquista, no viene espontáneamente. Eh, y él en ese libro revela que había querido suicidarse, que lo disuadió del suicidio fue su gran deseo, su gran curiosidad por aprender más matemáticas. Bueno, por supuesto no podemos extrapolar esa manera de disuadir a un suicida, porque en general hay más alumnos japoneses que se suicidan por su examen de matemáticas que, digamos, los argumentos para disuadir a un suicida también aparecen en la filosofía y son muchos, pero básicamente se pueden dividir. Por un lado, tenemos el mundo japonés, que es otra cosa, porque los japoneses pertenecen a la sociedad de la vergüenza y no de la culpa, es decir, no la tienen adentro, digamos, como diría Maradona, hay una sensación de honor exterior, entonces uno se suicida honorablemente, sin la menor tristeza, sin la menor depresión, bueno, sí, estar una semana una cagada y socialmente entonces eso es humillante para su linaje, entonces honorariamente cumple el ritual de enmendar su error quitándose la vida, pero no tiene eh, ningún desamor hacia su vida individual, su sangre no desea eh, terminar, pero lo hace por la sociedad, por una sociedad. En ese mismo sentido es que Kant, que era pietista, que era en muchos sentidos muy parecida a su filosofía, a la religión, bueno, no te puedes quitar la vida porque le pertenece al Estado, no sos dueño de tu vida, eh, el Estado te tiene que mantener, paga un montón, vos no te das cuenta, te parece que no. Milei no se da cuenta, pero sí, efectivamente, vivimos gracias a, apenas pagamos impuestos y tenemos millones de cosas que no tendríamos en la jungla, y eso entonces también te corresponde entonces una serie de deberes. Uno de ellos es no matarte. No matarte porque no estás solo. En un índice desierto haces lo que quieras, haces de tu vida un pito, pero vos tenés familiares que sufrirían. Bueno, es clásico también el argumento del que como consuelo imagina suicidarse y dice, bueno, pero le dolería muchísimo a mi familia. En realidad no se quiere suicidar, porque también hay que decir que la fantasía de suicidio es algo revitalizador y necesario y excelente y recomendable. Hay muchísimos testimonios, incluso hay un alcalde que se compró un sarcófago, que le encantaba imaginarse muerto. O sea, la fantasía de estar muerto y ser llorado y ser recordado y nos arrepentimos de haberte tratado mal y qué pena que ya no esté con nosotros. Esa es una manera, incluso para quien tiene la autoestima más baja, de decir, bueno, cuando yo esté muerto, ya va a ser tarde, pero se dar cuenta que yo era buenísimo y ustedes no me supieron valorar. La fantasía de suicidio o de muerte guarda la misma distancia respecto de la muerte o del verdadero intento de suicidio, eh,
que tiene la violación y la fantasía de violación. La fantasía de violación debería tener otro nombre, porque ¿qué es una violación? Una cosa perpetrada a la fuerza, sin consentimiento, horrible, que no tiene nada de sexual, no tiene nada de humano, es una cosa increíble. También, bueno, queda por investigar montones de detalles sobre lo que es la violación, ¿no? Porque ahora las feministas dicen que todos los machos violentos somos en potencia violadores, cuando yo realmente no podría ser incapaz de violar una mosca, literalmente, ¿no? Pero además es muy misterioso porque, bueno, famoso violador de la bicicleta en Córdoba le decía a su esposa, soy yo, ¿qué vas a hacer vos, pelandrún? Es decir, la vieja idea de Goethe, de que para el vestidor, para el ballet de Napoleón no hay gran hombre, es un petizo cualquiera al que le tiene que poner el saco, pero es un poco asombroso en varios sentidos. Bueno, sobre esto escribió, hay muchos testimonios muy interesantes, no íbamos a hablar de, ni de suicidios, ni de violaciones, sino de la felicidad, ja, 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 ja. Pero, como dije, empezamos por lo que no es, ¿no? Es decir, claramente no hay violadores felices ni suicidas felices. Por supuesto, ha habido en la literatura muchos intentos incluso como de defender la eutanasia. Y por supuesto, llegado a un grado de dolor o un grado de desilusión, se puede ver la muerte como una liberación y en ese sentido sí se puede decir el suicida feliz, etcétera. Pero se supone que si alguien es feliz, como acto de libertad, no va a querer terminar con su vida, ¿no? No va a querer quitarse la vida. Es interesante el desdoblamiento de esa frase, ¿no? Porque hay un quitador y un quitado. Y bueno, es como decir, me superé a mí mismo, pero entonces quiere decir que una parte tuya quedó completamente derrotada también. Bueno, yo soy mi propio jefe, también soy mi propio empleado explotado. Pero el tema, bueno, del suicidio lo vamos a dejar un poquito de lado ahora. Yo nada más quería decir que la fantasía de violación es fantástica. Bueno, yo sueño, yo no, pero digamos, por ejemplo, las chicas sueñan con Ricky Martin en un yate en el Caribe comiendo almendras caramelizadas, no es realmente, me posee por sorpresa, yo tengo marido, cómo se atreve, pero realmente no tiene nada que ver. Me parece que hay que recordar la frase de Nietzsche que dijo, si no hubiera podido imaginar que me suicidaba, me habría suicidado. No, por supuesto no funciona simétricamente, no es que si yo no hubiera podido imaginar que me acostaba con Yuyito González, no sé qué ejemplo actual lindo dar, tiene que ser mejor gracioso, ¿no? Tiene que ser grotesco. Si uno das un ejemplo grotesco ya no es machirulo. Se está burlando de todos los pajeros que creen en Yuyito González. Si yo hubiera dicho a alguien un poco más adorable como Audrey Hepburn, bueno, ya sí, me linchan. Así que usemos a Yuyito González, un gran ejemplo. Si yo no hubiera podido soñar que me cogía a Yuyito González, me habría cogido a Yuyito González, no funciona, no funciona. Si yo no hubiera podido imaginar que me suicidaba, es decir, descomprimir esa enorme tensión y pensar en el mundo simbólico que todo esto va a terminar y que incluso está a mi alcance terminar con todo esto, por momentos, bueno, voy a seguir, voy a posponer, voy a quedarme a ver cómo termina, como una mala película, pero bueno, ya pagué la entrada. Así que en ese sentido funciona esto que dice Nietzsche. Bueno, pero vamos ahora sí a abocarnos más específicamente a el estudio de la felicidad, que es lo que le interesa a todo el mundo, con diferentes tipos de perspectivas, porque no vamos a hablar acá de nada oriental, no vamos a hablar de los ideales budistas de suprimir el deseo para ser feliz, no. Vamos a partir de la base de occidentalmente, capitalistamente, consumistamente, uno tiene deseo para vivir, tiene motivación, tiene ganas, tiene ambición. El deseo sexual incluso es muy importante, no la consumación. Pero vivir con deseo es algo muy importante. Bueno, desde el punto de vista freudiano incluso es el hálito vital, lo mismo que otros pensadores llaman de otro modo. Eh, para Freud es energía sexual, en un sentido amplio, ¿no? Es como, ya no es la palabra sexo. Pero bueno, en todo caso podríamos incluso vincularlo al cariño, al amor, al afecto, al reconocimiento a los demás. O sea, lo que realmente nos enferma y nos daña, nos aísla, es ser condenado socialmente, pero no, digamos, ser rechazado sexualmente.
porque nos pueden apreciar por cómo damos clases sobre la felicidad, y eso no quiere decir que se vayan a acostar con uno, y igual uno puede ser feliz por ese reconocimiento. Bueno, vamos a hablar entonces en sí de lo que sí es felicidad y de qué pensadores se han ocupado de lo que es felicidad. Ahora vamos a tener que hablar de, por ejemplo, los estoicos, porque toda la escuela psicológica cognitiva es bastante tradicional que los psicólogos sepan una mierda de filosofía. Freud sabía bastante, la verdad, y Lacan, bueno, ya quiso llevarlo a la enésima potencia, le chupó todo a Heidegger, me explicaron, bueno, lo que hagan en su vida privada es cosa de ellos, pero bueno, es verdad que Lacan toma la idea de que somos el ser para la muerte, ¿no? Como dice T.S. Eliot, man knows death to the bone, conocemos la muerte hasta la muerte, o sea, a diferencia de una ameba o de un elefante, si bien están los cementerios de elefantes, nosotros, o sea, todos los antropólogos coinciden en que el proceso de hominización tiene que ver con los ritos funerarios, o sea, somos conscientes de que vamos a morir. No mucho, la verdad que no en la vida cotidiana. Si hay un hecho que negamos, es la muerte. No siempre nos sorprende que alguien muera. El hecho más científicamente comprobado de la historia universal. Nunca hubo alguien que no muriera, pero lo negamos. Y bueno, la estrategia de Oriente es afirmarlo tanto, tanto, que hasta se diluye deleteriamente, se dibujaba borrosamente, ¿no? Como todo es muerte, el instante impermanente, que estoy hablando ahora, desaparece, Yuyito González actualmente no es lo que... Bueno, es así. Pero en fin, no hay que ser budista para ver. Bueno, en fin. Vamos a hablar de la felicidad y ni de suicidios ni de Yuyito González. Lo que quise decir es que la escuela cognitiva, que es, digamos, la conductista actual, con una línea así muy marcadamente científica, un poco esquemática, no tiene todo el vuelo humanístico. A nosotros nos encanta que tenga razón Freud, que tenga razón Descartes, que tenga razón, qué sé yo, Foucault, las grandes elaboraciones y desarrollos elevados, y no que tenga razón Dale Carnegie, que dice usted, limítese a elogiar a las personas, elógielas, acarícieles el ego, présteles atención, y va a poder venderle lo que quiera. Y uno empieza a comprobar que tiene razón, y se horroriza y queda pasmado, y dice, no puede el alma humana reducirse a esta cosa mecánica. No, 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 yo prefiero quedarme con las cosas insondables de los grandes filósofos oscuros. ¿Cómo te razón Dale Carnegie? Entonces, bueno, esta escuela cognitiva tiene muchas limitaciones, ahora todos están sobremedicados, todos tenemos algún tipo de patología, trastorno, desorden del DSM, hay diagnósticos pésimos, pero bueno, dentro de todo hay una idea de una serie de conductas exteriores, materiales, nada místico, insondable, eterno, no hay terapias así para remontarnos a la niñez simbólica, inconsciente, que es muy arbitrario, es muy indemostrable, inobservable. Entonces, dentro de todo es bastante más pragmático, ¿no? Y ellos han decidido abrazar la filosofía estoica de Séneca, de Marco Aurelio. El estoicismo, que bueno, debe su nombre al estoico, es en realidad como pórtico. Es raro, ¿no? Porque el coach es un sofá, o sea, finalmente tiene más que ver en los mobiliarios o las partes de la casa. Pero bueno, el estoicismo surge entonces de donde se enseñaba el nombre, y lo que predica básicamente es que hay que tener una aceptación radical. Eh, Así como los radicales aceptaron que Macri venga, se quede con el partido. Una aceptación radical es aceptarlo todo, pero sin resignación. Sin resignación, porque tampoco hay ilusión. No es que uno dice, bueno, yo esperaba a Yuyito González y vino... Bueno, no sé, mejor poner a Yuyito González como la desilusión y poner... Bueno, pongamos un ejemplo de otra cosa. Yo esperaba un pollo al espiedo con papas y vino, no sé, arroz desabrido. No, 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 no es un ejemplo muy bueno, pero los otros parece que me los cancelan. Bueno, no es así, no es que había una opción esperanzada, pero tenemos que aceptarla que no. Para el estoicismo hay que aceptarlo todo,
y nada realmente debería ni entristecernos mucho, pero tampoco nada debería entusiasmarnos mucho. O sea que hay un ideal, digamos, de término medio, emocional, o sea, de equilibrio, pero que, bueno, podría ser muy cuestionable para... yo creo que si redujéramos, que si todos los seres humanos tuvieran que adoptar el estoicismo, tal como lo entiende la escuela cognitiva, bueno, quizás habría menos dolor y enfermedades mentales, pero también habría menos capillas sixtinas y óperas, ¿no? Bueno, vamos a reducir entonces un poquito la búsqueda esta de la felicidad. ¿Qué predicaban los estoicos? Una aceptación radical. Entonces uno cada día tiene que agradecer un poco el hecho de estar vivo y de alguna manera imaginarse que uno amanece muerto, ¿no? Hoy, en lugar de haberme levantado, yo podría haber amanecido muerto. Por lo tanto, ya partiendo de esa base, todo es ganancia. Asumiendo que me gusta un poquito mi vida, ¿no? No es ganancia desde el punto de vista que tengo que, no sé, tomarme el subte que se queda, que lleno de este asbesto, que me da cáncer, de los piqueteros, el trabajo. Pero suponiendo que yo encuentre dentro de todo lo malo compensaciones para que mi vida sea, no digamos digna de ser vivida, pero que yo la quiera vivir. Por supuesto, nadie más que yo va a querer vivir esta vida de mierda, pero a su vez, cada uno de nosotros, si le preguntan, ¿te gustaría ser, no sé, Einstein? ¿Te gustaría ser, eh, no sé, Mark Knopfler? ¿Qué sé yo? No, me gusta ser yo. Yo quiero ser yo. Sí, me gustaría tener los músculos de Schwarzenegger, pero siendo yo. Y me gustaría tener la inteligencia de Einstein, pero siendo yo, como si no fuera, como fueran maniquíes y se toman las cosas. Entonces, el amor a sí mismo es una especie casi de fascismo, pero que sea por sobreentendido y que sea por naturaleza y que nadie tampoco le jode tener que quererse a sí mismo. Bueno, vamos entonces a resumir rápidamente lo que es la actitud estoica. Eh, no hacerse grandes expectativas, no ilusionarse mucho, aceptar todas las cosas tal como vienen. Un poco, más bien habría que decir, cooperar con lo inevitable. No quiere decir tampoco ser fatalista y dejar pasivamente que todo venga. Justamente la pasividad es una de las formas mayores de desdicha. Por eso cualquier cosa que tengamos que aceptar pasivamente, bueno, los freudianos, por ejemplo, usan este ejemplo del Fort Da. Freud vio a su nietito, Emilio, de 8 años, que a su madre lo había dejado solo, jugando con un carretel que decía lejos, cerca, y jugaba que él determinaba si su madre se iba o volvía, ¿no? Luis Miguel lo dice, te vas porque yo quiero que te vayas, ¿no? Y en El Principito hay un rey que dice que le ordena a cada mañana al sol salir por el este. Creer que nosotros tenemos el control es realmente un bálsamo psicológico muy grande. De hecho, hay un experimento, uno de los experimentos estos que pretenden demostrar que los depresivos tienen un sentido de la realidad mucho más pronunciado, que, bueno, tiene que ver con el grado de control que uno puede tener sobre unas perillas, unas lucecitas. No había ningún control y todo el mundo se inventaba un patrón, un sistema, y decía, sí, yo creo que ya lo estoy por descubrir, y los depresivos se no encarajo. Ah, bueno, entonces ustedes ven la realidad. No se hizo nunca el diseño del experimento complementario para que se advierta cómo los depresivos no ven todas las verdades luminosas y alentadoras. Bueno, eso sería rápidamente el resumen del estoicismo. A mí me gustaría agregar mi toque personal y decir que siempre se pone como un gran, las antípodas, el contraste muy marcado entre lo que es estoico y lo que es epicúreo. Epicuro que era un hedonista y predicaba el placer. Entonces está todo el culto al sacrificio, ¿no? Contra el vivir para el placer. Si uno examina a fondo lo que escribe Epicuro no habla de inyectarse heroína, hacer orgías. Y los placeres de los que habla Epicuro son la amistad, comer frugalmente, uva. Realmente no hay una diferencia tan marcada, porque tampoco los estoicos es que querían caminar con porotos en los zapatos hasta Luján. Pero bueno,
Independientemente de eso, vamos ahora a analizar un poquitito, bueno, los primeros libros de ayuda de la humanidad, el oráculo manual de Gracián. Bueno, tenemos, por supuesto, de Ovidio, el arte de amar, pero las cosas que nos hablan, nos interpelan ahora, bueno, yo empezaría nombrando al gran filósofo pesimista alemán Arthur Schopenhauer, primero porque su libro, que bueno, en realidad está tomado de los complementos al mundo como voluntad y representación, se llama Parerga un Paralipómena, pero que él, bueno, los han editado como el arte del buen vivir, sabiduría de la vida, consejos para sobrellevar esta existencia atroz, ¿no? Que él ya empieza diciendo, yo no creo que se pueda ser feliz. Pero bueno, hay que tener una pequeña combinación de estoicismo y de maquiavelismo, porque los demás son muy pillos, está lleno de garcas, no lo dicen esos términos, pero su libro es muy interesante. Primero porque él compendia, bueno, la ética nicómaca. Aristóteles escribe un libro para su hijo, Sabater también después escribió Ética para Amador, imitándolo. Eh, Resume conceptos filosóficos previos de una manera muy sencilla, con una prosa filosófica muy clara, porque los alemanes normalmente no tienen eh, una prosa filosófica muy clara, ¿no? Heidegger no, Hegel no. Este, y así como a los ingleses, siempre, digamos, se siguen por el lema de escribir filosofía como quien escribe un diario, ¿no? Los alemanes escriben filosofía como un diario porque también la jerga periodística alemana es espantosamente compleja. eh, Nunca les puedo enseñar a mis alumnos alemán con el diario, salvo con un diario tipo crónica sensacionalista que se llama Bild, que bueno, el chorrea la sangre, que sostenerlo así, que pone, no sé, sangre en la Casa Blanca. John Biden se cortó al afeitarse, un diario que tiene extraterrestres, siempre, ese sí, para verduleros, pero en general, bueno, no nos apartemos tanto de nuestro objeto de estudio de hoy, que es la felicidad, que no es un objeto, es un estado y que no es permanente claramente, ¿no? O sea, la felicidad nos obliga a pensar en las grandes dificultades que hay para representarnos el paraíso, ¿no? Porque uno lee, por ejemplo, Dante y bueno, el infierno de Dante, eh, uno podrá criticarle muchas cosas, pero realmente no desearía estar en el infierno de Dante, es realmente tétrico. El infierno de Milton es realmente sórdido, lóbrego, lúgubre, horrible, ¿no? En cambio, los paraísos no nos tiendan para nada. Podemos representar el infierno y no podemos representar el paraíso. ¿Por qué? Bueno, para empezar, todo lo que es disfrutable es efímero, el paraíso se supone que es eterno. Hay muchos, digamos, muchos argumentos que explicarían por qué es imposible el paraíso. Por ejemplo, yo quiero en el paraíso estar con Yuyito González. Pero Yuyito González no sueña que yo sea paradisíaco para ella. ¿Y cómo se hace? Bueno, se puede resolver, Dios puede clonar. Es verdad que ahora que vamos a tener el CONICET al gran clonador, quizás se logre. Bueno, este, pero vamos a, creo que van a clonar primero que nadie a Mengele. Bueno, pero vamos a recordar entonces los consejos de Schopenhauer, porque lo más interesante de ese libro es que es un libro lleno de pesimismo, pero reanimante. Reanima a cualquier persona que esté triste muchísimo más que cualquier libro de autoayuda optimista. Obviamente un libro de ayuda optimista es un poco condescendiente, un poco paternalista, pero sobre todo es alguien que no entiende el espíritu que anima a la persona que está triste. Por eso Schopenhauer es un genio. Schopenhauer a un suicida no le dice, bueno, tu deber no es suicidar. ¿Qué me importa el deber? Mirá dónde me llevaron, cumplí mis deberes, pagué todos mis impuestos, mirá, me cagá. Y en cambio le dice, tenés un deseo egoísta que no se va a cumplir de esta manera. Porque para Schopenhauer el suicida es un narciso en realidad. Es realmente interesante cómo uno diría, bueno, si está dispuesto a quitarse la vida, está dispuesto a cualquier cosa, que antes de eso vaya de colado a Disneyland. No, no está dispuesto a cualquier cosa. Justamente terriblemente intolerante y no puede hacer casi nada. Bueno, entonces le dice, vas a salir de este engaño que es la vida y la muerte, que son dos caras de la misma manera, eh, entregándote el conocimiento objetivo a través del arte, que con eso puedes trascender tu yo, y en fin, me parece que Schopenhauer es muy lúcido, muy agudo. Bueno, y nos reanima, si estamos nosotros un poquito viendo las cosas un poquito
mal, que no funciona todo como uno querría, este tipo ve todo tal desastre. Es decir, la vida no tiene ningún momento de placer, todo es dolor o aburrimiento. Eh, entonces dice, bueno, yo no estoy tan hecho de mierda, en contraste, le genera anticuerpos. Mientras que cualquier libro de autoayuda dice, observa los bellos pajarillos en la plaza y el sol que asoma y las flores, y uno dice, bueno, debo ser el único idiota del planeta que no puede alegrarse por esas cosas, parece que es muy sencillo ser feliz, no lo estaría logrando, y se deprime más. Eh, los consejos que da él se basan en el oráculo manual de Baltasar Gracián, que Schopenhauer leyó en alemán. Entonces, porque dice, la única manera de leer ese libro de porquería lleno de retruécanos, que dice, la vida es milicia contra la malicia, insoportable. Como, claro, él lo leyó, la vida es una lucha contra la hostilidad, entonces sí, es aceptable. Bueno, pasemos ahora sí de Schopenhauer, que da una serie de consejos muy buenos, por ejemplo, que lo más importante es lo que uno es, no lo que uno tiene. Habla de la importancia del honor, no en el sentido, en ese momento había duelos, la gente se mataba por el honor, pero habla de que lo que uno representa en sociedad termina siendo de enorme importancia. Eh, Él no tenía problemas de autoestima, él era una persona muy fanfarrona, muy arrogante, muy consciente de su valía, podríamos decir, porque le escribe a, a Brockhaus, el dueño de la editorial Brockhaus, le dice, ¿por qué no me contrata para que yo traduzca la crítica de la razón pura? Porque en 200 años no va a tener usted un cerebro como el mío, que aúne tantos conocimientos de Kant y tan buen inglés. Bueno, ya decir eso es bastante arrogante. De hecho, Schopenhauer entiende mal a Kant y considera las categorías innatas como glándulas biológicas. Bueno, pero eso no vamos a meter en esto. Pasemos ahora de Schopenhauer. Él básicamente se limita a decir que, por un lado, todo aquello que nosotros queremos es un determinista. Él dice, un hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera. Entonces estamos atravesados por un determinismo que ya debería liberarnos, ¿no? Es mucho más liberador que Sartre, Spinoza. Sartre dice, tenés que ser responsable porque siempre sos libre. Te mandan a torturar, bueno, podés suicidarte. Es muy opresiva la libertad de Sartre. En cambio, ¿no? Estamos condenados a la libertad, dice Sartre. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, la verdad que no quiero decidir yo, no sé, me supera, voy a consultar a otra persona. La persona a la que yo le consulto la elijo yo. O sea, yo elijo si se lo pide el consejo a un amigo mío que es monje o a otro que tiene una banda de heavy metal. Bueno, pasemos a la de Schopenhauer, vamos a ver directamente un saltito, no tan alto, vamos a ver el contemporáneo Chesterton, que al escribir Ortodoxia, da también un pequeño manual que comienza con todos los desvíos posibles, todas las cosas que hacen desdichado a alguien. El maníaco, él habla ahí, bueno, da muchos ejemplos, ¿no? Pero él empieza luchando contra esta tendencia de decir hay que creer en sí mismo. Y dice, toda la gente que cree en sí mismo termina el borda. Hay que creer en cosas que trasciendan el propio yo. Porque si no, uno termina viéndose en el trono de Dios a sí mismo. Es muy interesante porque él tiene una especie, digamos, de patriotismo cósmico. Es muy lindo leer ese libro Ortodoxia. Lleno de argumentos profundamente verdaderos, como para amar el mundo, convertirlo en un lugar amable, descubrir que todos los lugares que son hermosos ahora eh, son por el amor que se les puso, ¿no? Es decir, él dice, no se le pone un collar a una hija a la que uno dice, tenés un cuello horrible, te lo voy a tapar. Y que entonces él habla, bueno, de Plimbico, él habla de lo que, no sé, nosotros diríamos, bueno, ¿por qué no es hermoso Florencio Varela? Y sí es hermoso, qué sé yo, el Rosedal de Palmira. Bueno, es muy interesante cómo lo argumenta y realmente nos recuerda que somos bastante artífices
de dotar de belleza y de sentido nuestra vida. Un poco como Viktor Frankl, ¿no? En El hombre en busca de sentido, que saliendo de un campo de concentración explica cómo sobrevivieron quienes podían armarse un autonarrativismo coherente, una identidad y un propósito, aun quienes no tenían el don de la fe. Bueno, eso sería entonces Chesterton. Y yo quería recordar ese antecedente para el libro de Bertrand Russell, porque Bertrand Russell, en La conquista de la felicidad, empieza los primeros 6 capítulos con el tipo de locura que nos apartan de ser felices. Uno es la megalomanía, ¿no? El narcisismo, querer también conseguirlo todo, muy interesante. Los celos, hay características muy, muy interesantes y como científico que es, habla también muy mal del narcisismo, cosa que no habló mal Oscar Wilde, que quería, como Dandy, cultivar mucho la vanidad. Voltaire también dice que la vanidad nos da el mayor de los placeres, pero es como los genitales, no hay que andar exhibiéndolo en público. Pero digamos, Bertrand Russell, bueno, nos da su receta para ser feliz siendo más o menos parecidos en ideales, en gustos y en temperamento a Bertrand Russell, o sea, para ser un británico amante de los libros, feliz, tabaquista, muchas cosas, con humor, pero no, digamos, sería bastante difícil. En esto está un poco la limitación, hay que ver cada uno qué recomienda y cómo. Pero bueno, Bertrand Russell da varias pautas muy interesantes sobre volver a la naturaleza, varias cosas, ¿no? El tipo de amor que, que realmente funciona, porque hay todo un mito ahora de que tenemos que evitar el amor tóxico, las relaciones codependientes, por supuesto hay que evitarlo, pero de ahí a postular que existe un amor-pasión absolutamente puro y sano, Disney, es un error. El amor siempre implica, de acuerdo a diferentes teorías, ¿no? Pero implica un poco un empobrecimiento para Freud de la libido yoica pasa a ser objetal, bueno, tiene la metáfora de la ameba, pero también en Julia Cristian siempre hay como, en cualquier autor mínimamente no lombrosiano y con doble de frente, para decirlo con una paradoja, la conciencia de que el amor implica algunas violencias y trae consigo muchos sentimientos exagerados, es una pequeña locura y bueno, también trae odio, no es cierto que haya amores puros, nada más que si no lo define, las verdades por definición son bárbaras, porque ahí sí yo puedo decir, bueno, existe el marsupial albino cojo nacido en Berazategui, porque lo acabo de inventar con palabras y lo definí así. No necesita existir la naturaleza. Volviendo entonces un poquito, lo que yo quería decir es que, bueno, claramente Bertrand Russell está a favor del científico más que del artista, está a favor de olvidar el yo y entregarse puramente, objetivamente, a investigar algo. Y eso también podríamos cuestionarlo en cuanto a todo lo que nos perderíamos si no hubiera buceado en su interioridad, digamos, Rilke, qué sé yo. Pero bueno, no nos vamos a tener en esto. Es cierto, como dice Chesterton, que un artista siempre va a poder engañarse a sí mismo, decir que es un genio incomprendido, nací póstumo, qué sé yo. El capitán de un barco que lo hunde no puede decir, soy un capitán incomprendido. El médico que muere el paciente no puede decir, soy un médico incomprendido. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los estudios más recientes, más científicos, no solo de la psicología, sino de la economía. Porque, bueno, el más reciente premio, hubo 2 psicólogos en la historia que recibieron el premio Nobel. Pavlov, como no hay premio Nobel de psicología, recibió el de biología por, bueno, sus estudios de condición, no películas condicionales, de estos perros. Ahora, como todo está contaminado por mi ley, tengo
sufro de algunas lagunas. No me voy a emperrar en si no me acuerdo esta palabra, pero bueno, digamos, asociar una conducta a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un cajón donde guardaba las Playboy, ya cuando iba a abrir el cajón ya se me paraba. Bueno, no es un gran ejemplo, no es muy decoroso, niños oyendo, pero bueno, a partir incluso de los perros de Pavlov, imaginar lo que sufrieron. Martin Seligman, el creador de la escuela de psicología positiva y que quiere hacer la ciencia del optimismo, escribió un libro que se llama La indefensión aprendida y habla de cómo esos perros fueron desnaturalizados de su percepción de la realidad. Bueno, pero todo esto, vamos a hablar un poquito ahora de un libro que se llama La auténtica felicidad de Martin Seligman. Podemos empezar por él, claro que sí, que sería así. Él hace encuestas, o sea, su metodología científica para medir las cosas es encuestas, que es una cosa muy poco recomendable, pero bueno, hay que reconocer que tiene mucha honestidad intelectual, eso sí hay que reconocerlo. Entonces, él parte en su libro de decir, ¿qué es lo que nos da felicidad? Bueno, yo creo que obviamente es más feliz la gente que vive en democracia que la gente que vive en dictadura. ¿Hacen hacer investigaciones? No, le da que no, lo confiesa y trata de explicarlo. Bueno, es que la verdad que la libertad es bastante insoportable, intolerable y angustiosa y la gente prefiere que otro decida por él. ¿Qué va a hacer? Después, él piensa que la gente en pareja es más feliz que la gente soltera. Efectivamente, le da como dentro de lo que él mide como rango de felicidad, que la gente casada es más feliz que la divorciada, que la gente viuda y que la soltera. Y no hace el paso de asociarlo a que el matrimonio es una dictadura también, ¿no? Luego, él asume que la gente es más feliz, qué sé yo, en Japón que en Argentina, porque hay más plata en Japón. Siempre Japón y Argentina están en las antípodas, están en los libros de economía, donde aparece Japón inexplicablemente es un país rico, Argentina inexplicablemente es un país pobre. Bueno, también inexplicablemente los japoneses son menos felices que los argentinos. Él trata de decir, bueno, porque los argentinos se reúnen, se tocan, se hacen asado, tienen amistades, son espontáneos, son creativos, no sé a qué atribuirlo. Evidentemente a su gobierno no es. Bueno, yo también me parece que si vos le preguntás a un japonés algo, él va a tener por sus códigos culturales, por cortesía, que si soy un gusano infecto y un argentino, soy lo más grande que hay. No, no creo que esté bien hecha esa encuesta, pero bueno, vamos a continuar. Estamos diciendo cómo se han, digamos, mancomunado, cómo se estrechan la mano, cómo se abrazan, cómo se dan un beso de lengua, la economía y la psicología en la actualidad, ¿no? Porque el segundo psicólogo que recibió el premio Nobel es un genio, un israelí que se llama Daniel Kahneman, que se dedicó a descubrir sesgos cognitivos, es decir, lo irracional, lo mucho más irracional aún que somos, pero ya no con el inconsciente, sino sin necesidad de postular nada metafísico, lo imbéciles que somos para decidir qué comprar, etcétera. Descubrió varias cosas, una de ellas es la importancia del final, por ejemplo, él dice que existe para cualquier experiencia, bueno, por supuesto un yo que vive esa experiencia, pero eso no es importante, porque en definitiva no podemos ser funes el memorioso y recordarlo todo. Lo importante es el yo que recuerda esa experiencia, que la recuerda, la cipea, digamos, la subtitula, y el yo que cuenta lo que pasó es el que en definitiva acuña esa moneda y entonces podemos tener buenos o malos recuerdos. Entonces él cuenta, por ejemplo, que asistió a un concierto y sobre el final del concierto, que era una delicia, un bebé se puso a llorar. Y entonces el compañero que estaba oyendo el concierto le dice, ese llanto me cagó todo el disfrute, o sea, me arruinó el recitacho, ahora no, es una mierda, una porquería, no disfruté nada. Entonces el final parece que es muy importante bueno, él incluso lo comprueba con un experimento horrible que era una colonoscopia dolorosa todo el tiempo o solo dolorosa al final, es peor solo dolorosa al final. Bueno, entonces a partir de él y de una serie de otros investigadores, se empieza a pensar muy materialísticamente y muy pragmáticamente cómo ser felices, ¿no? Y se llega a conclusiones extrañísimas, por ejemplo, que la riqueza, bueno,
habiendo una cantidad mínima, es como el tamaño del pene. Obviamente un estándar mínimo tiene que haber, pero digamos, satisfechas las necesidades básicas. Ahora no estoy hablando del pene, estoy hablando de que uno tenga, digamos, que si uno no esté sufriendo debajo de la línea de la indigencia, llega un punto que el dinero ya no produce felicidad. Y eso es muy interesante. En cambio, sí, las redes sociales, no las redes sociales, o sea, las redes de amistad, o sea, la sociedad en carne y hueso, los amigos, los afectos, la familia, no hablan mucho de la familia puede ser también espantosamente cruel, impune, vitaliciamente, pero bueno, dentro de todos los buenos vínculos. Eh, bueno, entonces hay una serie de pensadores, por ejemplo, el autor de Flujo, tampoco estamos hablando ahora del pene, el autor se llama Fluir mejor, Flow se llama. No, no me gusta ninguno de los nombres porque Flow es hacerle propaganda a la televisión, pero bueno, él habla de que hay un estado, por ejemplo, para los bailarines de ballet clásico, es cuando bailan ballet clásico, pero cada uno tiene que encontrar para qué, en qué momento de su vida haciendo qué, se le va la noción del tiempo y está absolutamente entregado a eso con el ideal así del aquí, ahora, el hic y el nunc, el mindfulness, la atención plena, porque el estado así ¿cómo lo llamamos? De flujo. Bueno, puede ser el flujo vaginal para determinadas mujeres. ¿Por qué no pensar que su estado de flow es precisamente? Es un momento entonces digamos, se busca entonces aumentar esos momentos de felicidad, ser consciente de cuáles son para cada uno. Eh, pero es muy interesante, ¿no? Porque si uno escala la Concagua en ese momento, se suspende un poco la preocupación por la boleta de electricidad. Entonces, ese grado de adrenalina es también parte de una felicidad eh, que no tiene nada que ver con los ideales de la pura relajación y la serenidad que predican, qué sé yo, los yogis, ¿no? Bueno, no quiero ser muy extensa esta charla, eh, pero bueno, también tenemos interesantes cultores así, digamos, de la disciplina del esfuerzo y del el workoholismo. Einstein, por ejemplo, si es que pudiéramos pensar que fue un genio en todo y que porque sabía de física podía opinar sobre marxismo, eh, bueno, él considera que hay que aborrecer el ideal del chiquero, lo llama. Así como Nietzsche renunciaba a la sociabilidad y lo llamaba el calor de establo, eh, ahora los animalistas se opondrían a estas metáforas. Ya PETA prohibió decir matar dos pájaros de un tiro y pide que se diga dar de comer a dos pájaros con una misma porción de alpiste. Es decir que incluso un animal imaginario debe ser respetado porque, no sé, porque podría estar en extinción. Bueno, todo eso parte también de una idea de la lingüística muy equivocada, de la que se basa el INADI, que si yo digo la palabrita peyorativa, por más que lo digo con buenas intenciones, yo digo, eh, qué divinos que son, qué capacidad de disfrutar que tienen los chicos mogólicos, pasé una tarde con ellos, estoy encantado, bueno, me condenan. Y si yo digo, menos mal que mis hijos no tienen capacidades diferentes, no son mentalmente desafiados, ahí sí, dije la palabra correcta, o sea, la unidad de medida de ellos es la palabra como si la palabra significara por sí misma y no en contexto. Bueno, basados en esos hay muchos estudios eh, peligrosos que dicen, bueno, porque los alemanes dicen la sol y no el sol, o la puente representan puentes más delicados. Toda una cosa donde se olvida algo que sí habría que rescatar de Freud, quizás darle otro marco científico, pero que realmente es innegable, que es que hay, digamos, representaciones cargadas y representaciones no cargadas. O sea, cuando nosotros oímos, no voy a aprender alemán ni por puta, no tenemos que decir no voy a aprender alemán ni por trabajadora sexual, porque ahí no estamos discriminando, digamos, bueno, pero ese es un tipo de problemática ya. Por supuesto que hay muchos intentos de volver felices a las personas, haciéndoles cambiar las formulaciones de lo que dicen. Porque qué sé yo, en su autorreproche dice, la verdad que soy un pelotudo. No, estuve pelotudo.
pero lo puedo superar. Y corregir esos hábitos mentales está muy bien, pero no tiene que ver con la palabrita, sino con el significado que le estamos atribuyendo. Pero bueno, eso es algo ya vinculado a otra clase. Si a alguien le llega a interesar, si alguien quedara interesado en oír una clase más mía luego de esta. Tenemos la definición de felicidad que da Beethoven, que dice que es superarse a sí mismo, ¿no? Es decir, que realmente uno no estaría feliz en el paraíso, en un lugar estancado, por mejor que sea. Y en ese sentido Bernard Shaw también se opone, digamos, a lo que se llama las vacaciones permanentes, dice cosas que son falsas, pero que suenan verdaderas. Dice, es más divertido recibir una propina que darla. Yo creo que no, que la situación de dar una propina que está comiendo en un restaurante es más feliz que trabajar de mozo. Baudelaire dice, trabajar es más divertido que divertirse. Eso tiene que ver con que también cuando uno está imbuido de este sentido del deber permanente, bueno, obviamente es más fácil, qué sé yo, trabajar en un call center que no sé, ir a bailar y tengo que saberme el pasito y tengo que vestirme a la nueva moda y hacerme tatuaje y ponerme cadenas y no sé decir es un montón, buenardo, tengo que aprender montones de disciplinas, gimnásticas, ¿no? Conductas biopolíticas, que bueno, más fácil laburar. Pero ahí no es porque es más fácil, sino porque uno tiene un problema con la capacidad de disfrute, ¿no? Bueno, pero entonces, fundamentalmente vamos a terminar la clase con lo que sí es innegable y que no hay nadie que pueda refutar y que es indispensable, ya sea si uno va a ser feliz, liberándose el deseo de ser castigado, expiándolo y redimiéndolo mediante una obsesiva entrega al trabajo, con lo cual uno dice, bueno, me están explotando, soy una víctima de esto, yo di lo mejor de mí, estoy orgulloso de mí, listo. Es todo lo feliz que puedo ser, no me interesa mi persona, digamos, ¿qué se ganaría con hacerme un spa? Que yo tome champán es una pérdida total, es una irresponsabilidad hay gente que está muriendo de hambre en África y acá en la esquina, pero me interesan más los de África. Entonces, incluso para esa gente, o para gente que puede tener un equilibrio normal de repartir, digamos, lo que sería, ¿no? El viejo dicho de 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para, bueno, digamos, disfrutar, porque no podríamos disfrutar del descanso y de la pausa y de la recreación si no existiera la exigencia del trabajo. Una de las cosas que dice Freud es que el trabajo, sí, el trabajo libera, no está bien dicho, pero digamos que el trabajo es un gran ordenador, pero además el trabajo nos pone los pies en la tierra, nos libra de la neurosis y de las alucinaciones, y nosotros igual trabajaríamos. Es decir, el ideal del quietismo del Lao Tse, del ocio, es un ideal equivocado. O sea, la actividad cerebral sería permanente igual y sería dañina, sería destructora. Entonces, hacerlo, canalizarlo en algo productivo, aunque no sea productivo para uno, sino para el empresario, no deja de ser productivo. Bueno, entonces en definitiva lo que yo quería comunicar como mensaje final, último, y que aúna todas las maneras de pensar la felicidad, es muy divertido, se podría después ahondar acerca de los estudios vinculados con literalmente con la economía de la felicidad en cuanto a que te recomiendan hacer 2 pequeñas vacaciones cortas y no una larga. Porque si uno contrata 2 semanas para viajar por los deltas de escandinavos, ya la segunda semana, cuando el sistema nervioso responde a la sorpresa, uno se aburre igual que si estuviera en Aldo Bonzi, pero paga fortunas para eso. Bueno, en definitiva lo que quería decir, final, como si hay que priorizar una cosa absolutamente para ser feliz, es este adagio latino que toma Giacomo Casanova, que es un escritor que vale la pena leer,
Porque así como el Marqués de Sade sorprende porque es bastante ingenuo, o porque es bastante metafísico en diálogo entre un sacerdote moribundo, y es aburrida, también sorprende Casanova, que no es un sexópata, es un hombre que asesora a reyes para hacer una lotería, para administrar el Estado. James Bond se escapa de la cárcel de los plomos y finalmente se da cuenta la mujer que estuvo, uno también más o menos tiene que ver con cómo lo disfruta o cómo lo cuenta, pero en la parte así filosófica de las memorias de Casanova, dice nepit sequit quam quicquia sapit, que en el latín macarrónico restituta querría decir, nada saborea quien no se saborea a sí mismo. No podemos disfrutar nada si no nos disfrutamos a nosotros mismos. Si no partimos de una base de estar mínimamente contentos con nosotros mismos, orgullosos de nosotros mismos. Entonces, hagamos lo que sea, lo que veamos que resulte, para, digamos, dominar a los demonios interiores que nos exigen, que nos dicen que no hicimos las cosas bien, no hicimos lo suficiente. ¿Cómo podemos cortejar su aprobación? La aprobación interior. No hay ninguna, digamos, felicitación externa que nos pueda ayudar tanto o más que tener la íntima convicción de haberlo dado todo, de haber dado lo mejor, de haber hecho más de lo que veníamos haciendo, de manera que ese es el punto de partida para después salir a poder disfrutar cualquier otra cosa o ver como hermoso cualquier otra cosa. Entonces, siendo nosotros nuestro instrumento de percepción, cuidémoslo, ¿no? O sea, no lo de nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro templo. La aprobación, la nota, la encuesta de satisfacción interior, esa es la clave de la felicidad.